Es importantísimo lo que vamos a ver y escuchar en este momento con el doctor Omar Videa. Son datos confirmados, reales, de pacientes a nivel nacional que ha atendido el equipo del doctor Videa. Recoge la experiencia de la atención de esos pacientes confirmados con COVID-19 y la comparte esta noche aquí con nosotros en el programa 3030. Doctor. Sí, a través de esta experiencia que hemos recogido en el último mes. ¿Y por qué el último mes? Porque vamos a hablar aquí de un protocolo establecido ya nacional, aprobado desde el 5 de junio, un protocolo del manejo ambulatorio del paciente con COVID-19. Y desde ahí, bajo ese estamento jurídico que nos empodera para tratar al paciente con los lineamientos que se han establecido por el gobierno, por la Secretaría de Salud, es que comenzamos a través de esa iniciativa que llevamos del tratamiento en la primera línea a través de maíz y maíz AAA para esa fase donde en aquel momento lo planteábamos para cuando se conduzca hacia el hospital. Pero eso cambió, porque ¿cómo se va a conducir al hospital si ni cupo ha existido? Entonces, eso cambió y verán ustedes hoy una data de más de 200 pacientes tratados en tan solo 30 días. Desde que se oficializa el tratamiento, comenzamos como norma a aplicarlo. O sea, de la mano de la atención médica debe de ir la investigación científica. Este es el resultado del abordaje, de la atención de más de 200 pacientes en un mes por el equipo que dirige el doctor Videa. Vamos a ver. Un grupo conformado de más de 12 médicos que pues a través de diferentes plataformas se ha dado la atención a este tipo de pacientes. Comenzamos con la distribución de pacientes de COVID-19 por género, de estos 200 personas confirmadas por COVID-19. Aquí no entró ninguno a un estudio que no tuviésemos los elementos para hacer diagnóstico. Podemos ver cómo el 48% de esta población era del género masculino. Importante, y femenino el 52%. Recuerden, estadísticas nacionales nos hablan que el 55% de los casos son hombres. Momentito, doctor, aquí me está confundiendo usted. Aquí me está diciendo usted que el 48% es masculino y el femenino el 52%. Correcto. Las autoridades en el informe de Sinagénero dice al revés. Sí, y le doy un par de explicaciones. La población es una población económicamente activa, tanto hombres y mujeres. Laboran de manera diaria, tienen un grado de exposición. Los datos que nos dan nacionales recogen mucha población femenina que se queda en los hogares, pero este estudio no. Las personas en su gran mayoría salen de casa. Y cuando toca comparar los géneros, ahí se muestra una diferencia, donde las mujeres son en la realidad, en este estudio planteado, bajo esas circunstancias, las que más se han contagiado de COVID-19. En un 52%. Muy bien. Seguimos en el avance de este análisis y veamos la distribución de COVID-19 por edad. Y en esa distribución que nosotros estamos viendo, las personas en las edades de 21 a 50 años representan el 54% de los casos. Si hacemos remembranza y comparación a los datos nacionales, representan el 67%. En este estudio, el 54%, más de la mitad, sigue siendo las edades comprendidas entre 21 y 50 años, es el 54%. Pero aquí hay un hallazgo importante también. Las personas mayores de 60 años representan en este estudio el 24%, en relación a la comparación nacional que es el 12%. ¿Qué quiere decir con ello? Hay mucho mayor grado, hay mucho mayor porcentaje de adultos mayores contagiados de COVID-19. En este estudio, que recoge edades desde los 11 años en adelante hasta los 96 años, hay un caso de 96 años, y se los adelanto, está vivo y ha recuperado. La edad promedio es de 49.5 años, esa es la edad promedio nuestra. En el estudio nacional o en los datos nacionales hablan de 38 años la edad promedio del estudio. Entonces hay que mencionar que tenemos una población que sigue siendo económicamente activa, que sigue siendo una población joven y que está contemplada el 54% de 21 a 50 años. De 21 a 50 años. Los datos nacionales es el 67%. Sí. Lo que dobla es el porcentaje de personas mayores de 60 años. Los datos nacionales, 12%. Los datos del estudio, el 24%. El 24%. Son personas mayores de 60 años.
que se contagian Sí, correcto. de COVID-19. Continuamos Muy con bien. las imágenes y vemos las comorbilidades, o sea, las comorbilidades asociadas a personas con COVID-19 son el 39% tienen comorbilidades, el 61% no tienen comorbilidades. O sea, ¿qué significa esto? Que de la población estudiada, de estos 200 casos, 4 de 10 tenían comorbilidades. Y en la siguiente imagen vamos a ver cuáles son esas comorbilidades, donde está la hipertensión, En primer lugar, el primer lugar, ¿qué porcentaje es? El 31%. el 31% de las personas con comorbilidades es hipertensión arterial. Luego está seguido de diabetes. El siguiente es con el 16%. El 9% es diabetes e hipertensión. O sea, hay un 9% de estos casos que tienen ambas enfermedades, diabetes e hipertensión. Y ocupan el tercer lugar esa combinación. Otro aspecto importante, el cuarto lugar, la dislipidemia. ¿Qué es la dislipidemia? Son las alteraciones del colesterol y triglicéridos. En el estudio más grande publicado internacionalmente, el padecer de colesterol y triglicéridos era la condición de padecimiento más grande que se encontró en una población de más del 30%, en un estudio, el más grande hecho en el mundo, con más de 10.000 personas. Y la otra enfermedad que comienza a aparecer ahí es la artritis reumatoide, una enfermedad inmunológica. O sea, personas con artritis reumatoide no se confíen porque están también en un porcentaje importante de casos del 5%. Y esta es una condición muy ligada al género femenino. Y si usted vio, es el mayor porcentaje de casos. Y ahí comenzamos a ligar algunas condiciones o enfermedades crónicas que se relacionan con los géneros. La hipertensión, lógicamente, tiene una relación casi de un 50% en función del género, Sí. pero esa tendencia de la hipertensión, que es todos los estudios, a pesar de que un estudio de 200 nos está dando y nos está reflejando estadísticas similares a los que se nos ha hablado en estudios grandes de mayor data. Muy bien. Entonces, sigamos La con hipertensión. Hay que la anotar eso. hipertensión. Luego En este es la forma de presentación clínica de los pacientes con COVID-19. ¿Cómo se presentaron? ¿Sintomáticos o asintomáticos? Y vea usted que sintomáticos fueron el 86%. De las personas que consultaron o buscaron atención médica, el 86% tenían síntomas y un 14% asintomático. O sea, que 14 de 100 se les detectó el contagio por COVID-19 sin tener síntomas. O sea que siempre sigue siendo. ¿Y cómo se detectó? Se detectó a través de las pruebas que las vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, sí, los asintomáticos, obligatoriamente, la única forma de poder determinarlos es a través de una prueba laboratorial y sí fueron detectados. O sea, hay un grupo en este estudio, pese a que tuvieron la actitud hacia buscar la atención médica, que estaban asintomáticos y que fue por un contacto, como lo hemos hablado hoy. La sospecha de que tuve contacto con una persona hace 7 días, hace 5 días, lo fuimos a buscar. Y en algunos de los casos venían ya con pruebas, donde estaban negativos, donde estaban asintomáticas, pero al evaluar que la prueba había sido realizada, en su gran mayoría, la prueba rápida, en un tiempo no correspondiente, volvíamos a pedir una segunda prueba, aunque estuviera asintomática, porque la sospecha de haber tenido contacto directo con alguien positivo no se puede desvirtuar hasta no pasado una semana para que una prueba lo detecte. Muy bien. Entonces, en las siguientes vemos la frecuencia de los síntomas iniciales. Esto es bien importante porque vamos a generar una comparación con los datos nacionales. La fiebre es el síntoma principal. 62%. 62%. O sea, El 62% de los pacientes que ha visto el doctor Videa a nivel nacional, la principal condición por la cual lo buscan, el principal síntoma, el síntoma, la fiebre. reportan fiebre. 6 de 10 personas que enferman de COVID-19 o que enfermaron de COVID-19 en este estudio llegaron por fiebre. Y la fiebre, en los estudios internacionales le hablan de un 80%. Muy cercano estos datos Sí. a lo que usted ve internacionalmente, a diferencia de lo que ve de los datos nacionales, donde la gente llega tarde. Y la llegada tarde, ¿cómo se representa? La tos. Con la tos. Y la tos es el síntoma principal de las consultas, el motivo de consulta de las personas que acuden a los centros asistenciales públicos. Y vea una diferencia, la fiebre es el segundo lugar con esos datos. Pero aquí
la fiebre es el primer lugar y eso es lo que apuntan todos los estudios. Las mialgias es el dolor muscular. Entonces, el segundo lugar, dolor muscular y muy cercano, porque no hay que descuidar también, está la tos. Sigue siendo la tos. Claro. Motivos de consulta, el dolor de cabeza, el dolor de garganta. Y estos son casos confirmados, más de 200 casos confirmados de pacientes que ha visto el doctor Videa. El principal síntoma, 62%, es la fiebre. Es la fiebre. La fiebre, el dolor muscular, la tos, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, como de los síntomas principales que usted debe tener en cuenta. Y vea que también ahí se recoge la pérdida del gusto y la pérdida del olfato, como la anosmia, que ocupa los primeros 6 lugares. Mucho cuidado con eso, que esos síntomas sí están relacionados con COVID-19. Hay personas que solo manifestaron uno de esos síntomas. Cuando reporte, por ejemplo, fiebre, ¿el tratamiento maíz funciona? Sí, funciona. Y hay que aclarar, funciona en esa primera línea, en esa primera ataque, porque la fiebre es el peor síntoma en función al pronóstico de evolución de la enfermedad. Sabemos que la tos, cuando la tos es insistente, la tos es frecuente, usted ya tiene una fase pulmonar. Pero la fiebre constante le da una indicación a usted de que se viene el peligro y que hay que pararla, porque hemos hablado, la fiebre hay que buscar todas las estrategias y sabemos que la primera línea de la estrategia es el acetaminofén, pero si el acetaminofén no es suficiente, como en algunos de los casos, usamos el ibuprofeno. Ojo con eso. O sea que la terapia usted la tiene que individualizar, porque si usted no controla la fiebre, la fase inflamatoria se le viene en las próximas 72 horas. O sea, es un pecado estar esperando y que le den esas historias de 3, 5, hasta 7 días con fiebre. Ya sabemos que la fiebre puede durar hasta 14 días. Continua la fiebre. Pero eso va a tener una respuesta y un efecto contraproducente en el organismo que lo va a complicar. Mire la relación de la comorbilidad y la presencia de la dificultad respiratoria en los pacientes diagnosticados con COVID-19. O sea, 12% de las personas que tenían una comorbilidad, sea esta hipertensión, sea esta diabetes, sea esto artritis, sea esto dislipidemia, el 12% se asoció la dificultad respiratoria con ellos. O sea, que de las personas que padecen estas enfermedades, 1 de 10 llega a tener dificultad respiratoria. Y ya sabemos que la dificultad respiratoria es un signo de alarma, porque cuando hablamos de la dificultad respiratoria, nos estamos refiriendo en esa evaluación objetiva de que esa persona está respirando más de 22 veces por minuto. Y ahí está metido ya en un problema de avance. Está complicado ahí. Método utilizado para el diagnóstico de pacientes con COVID-19. ¿Cómo llegamos a esa confirmación de diagnóstico? Mire cómo es interesante, porque el 50% de las personas fueron diagnosticadas por una prueba PCR. ¿El 47%? Sí, el 47% de PCR y la prueba rápida el 50%. Ah, muy bien. El 47% en la PCR, sí, y el PDR es la prueba rápida, un 50%, y un 3% en clínico. El clínico. Muy bien. El clínico, o sea, en el primer contacto, ¿cómo se hace el diagnóstico? O sea que tenemos 100 pacientes, que es el 50% de este estudio, que fue detectado por prueba rápida. Sí. O sea, son 100 personas que después llegaron a una confirmación, pero fueron detectadas a través de una prueba rápida. Y una prueba rápida que usted le dijo que se la aplicara con síntomas o sin síntomas. Correcto. Pues esa es la importancia de las pruebas rápidas. Porque aquí son 100 casos que no van a aparecer en el reporte jamás de Senajer. Sí, no va a aparecer. Porque se detectó a través de esta vía. Así es. Entonces, esto es sumamente importante, porque se le están yendo el 50% de los casos a usted sin diagnosticar porque está esperando un PCR. Así es. Pero los síntomas están ahí. Y que además que los PCR que nos muestran son pruebas de hace 10, 12 días, ¿verdad? Por eso es la importancia de buscar las estrategias. Este estudio puede abrir la visión de muchos que todavía se presentan escépticos hacia buscar un método diagnóstico alternativo. Hallazgos laboratoriales durante la primera evaluación en pacientes con COVID-19. Sí, el descenso de los linfocitos, hemos hablado, ese es un hemograma. Eso es un hemograma. Esos 3 elementos los obtiene de un hemograma usted. Los linfocitos, que son los marcadores de defensa que se alteran a nivel de los virus. Este virus tiene la capacidad de bajarlos a menos de 1500. O sea que una persona, un paciente, quiere saber cómo está, ¿puede ir a hacer un hemograma? Correcto, y en el hemograma mire lo que le sale y con qué porcentaje.
La linfopenia, que es el descenso de los linfocitos. Si están los linfocitos bajos. Y abajo de 1500, ojo, que es un signo de COVID-19. ¿El otro? La leucopenia es el descenso de los glóbulos blancos menores de 5000. Mire qué importancia, un ¿Qué? 14%. Ese dato está brutal, doctor. Porque estos estudios llevan sin prueba exámenes. rápida, sin PCR, usted puede sospechar. Correcto. Y cuando dice clínica, ahí está todo el porcentaje de los que pertenecían a una alteración de un hemograma. Y mire el otro dato, la trombocitopenia es el descenso de las plaquetas. Ojo, ahí se confunden con el dengue. Ahí se quedan pensando que es dengue. Porque el COVID-19 también baja las plaquetas. Y vean, un 13%. Nada despreciable. Y una combinación de esas tres cosas, doctor, es un resultado de un... Bueno, eso le va aumentando el mal pronóstico a usted. Claro. Aparte de que le afirme el diagnóstico, también Se lo complica. sirven como elementos de mal pronóstico. ¿Qué dice aquí? Biomarcadores. Esos son los marcadores inflamatorios alterados. O sea, en la primera consulta hacemos varios exámenes, en la medida posible. Y esos biomarcadores son los marcadores de la inflamación. Y mire que un 30% tenía esa proteína C reactiva, mal pronóstico. Cuando alguien tiene proteína C reactiva alterada, ya comenzó la fase inflamatoria. El 30% tenía ese biomarcador alterado. El dímero D es el que nos hace nos da el dato hacia buscar las alteraciones de la coagulación. Se llama dímero D el examen. También un porcentaje de cuidado. La ferritina es otro marcador de inflamación, la velocidad de eritrosedimentación. Todos esos elementos nos van sirviendo a nosotros. En ese momento, la mayoría de los pacientes no sienten mayor cosa. O sea que cuando hablamos de una fase inflamatoria que comenzó previo una fase pulmonar, usted se puede detectar estos biomarcadores. Usted los manda a hacer en la fase viral, usted ya se da cuenta. O sea, eso es ir a buscar esto, sí. laboratorialmente las complicaciones. Sí. Eso es ir, o sea, la línea defensiva yo se las pongo en la media cancha. Los defensas de mi equipo van a la media cancha. Y el ataque comienza desde la media estar cancha esperando atrás. para arriba, porque ahí usted lo detecta. Entonces, ¿qué hace? Comienza a dar medicamentos para bajar la inflamación, porque ya se lo ha anunciado. Entonces, la frecuencia de los estudios radiológicos, o sea, también a los pacientes se le hicieron imágenes. No tiene que estar en un hospital usted para pedir una radiografía. Cuando ya alguien comienza con tos, comienza con dificultad respiratoria, le fuimos a pedir exámenes. Y mire, los estudios de imágenes y los estudios que se hicieron a las personas fueron el 21.5% de esa población que tenía criterio para hacerle un estudio. Sin estudio de imagen fue el 78.5%, no porque no se los quiso hacer, sino porque hay que saber indicar los exámenes. De esa población, de esos 200, consideramos que el 22%, que eran 44, necesitaban obligatoriamente hacerse exámenes, porque ya verán a través de cómo llegamos, o sea, porque pueden decir, esto no solamente son consultas online, aquí hay visitas domiciliarias, aquí hay una estrategia planteada de cómo llegar al paciente. Entonces, cuando comienza esa combinación, se piden las radiografías. ¿Y qué hallazgos hay? Los hallazgos laboratoriales de imágenes, radiológicos, los infiltrados en las radiografías, eso representa aproximadamente el 54.5%. O sea, ¿qué significa eso? Que 24 personas de los 44 en el análisis, 24 personas de los 44 que se les mandó a hacer imágenes de estudios fueron a través de una radiografía. 24 de ellos, o sea, el 100% que clínicamente se les mandó a hacer imágenes, todos tenían problemas, en conclusión. Y el 54% de ellos se hicieron radiografías y se vieron los infiltrados en las radiografías. Y las alteraciones que hay a nivel tomográfico, esa presencia de vidrio esmerilado, esas alteraciones que se dan a nivel de las tomografías con los infiltrados, usted lo ve representado en el 46%. O sea que cuando se decidió mandar una imagen, se decidió mandarla porque habían síntomas clínicos, pero la imagen tenía que irse a confirmar a través del estudio. Y ahí está, al 100%. Y se confirma. 100% tenían los problemas. Y aquí viene el tratamiento. Tratamiento utilizado en pacientes con COVID-19, maíz y maíz AAA. 69.5% de las personas se les administró maíz. Microdacin, acitromicina, ivermectina y el zinc. 69.5%. De esta población, de estos 200, por cada 10 que enfermaron, 7 recibieron maíz. Pero había, curiosamente, un 30%. O sea, un 30% ya no llegó a la fase viral. Y tuvimos que emplear maíz AAA.
que es la combinación de maíz Necesita con dos antiinflamatorios y un anticoagulante. Usted tiene que llegar a maíz AAA, ¿cuándo? Cuando ya esté en una fase pulmonar. En el mejor de los casos, estos pacientes tienen que estar hospitalizados o estar en una unidad estabilizadora o en un hospitalito. ¿Estos pacientes 30%. ¿Estos pacientes fueron hospitalizados? Ninguno. Todos manejados. Ninguno de los 200 pacientes. Ninguno. Cuyo resultado del abordaje de su equipo es el que estamos viendo esta noche. ¿Ninguno fue hospitalizado? No. Se montaron los hospitales en la calle. Se buscó el oxígeno. Ya vamos a ver las gráficas que vienen acá. Pero es bien importante destacar ese número del 30, porque ese es un 30% que es la ocupación esperada en los hospitales. Y si usted hace esta estrategia, que puede ser a lo mejor que esta estrategia necesita oxígeno en casa y no lo tengo, sí, pero este 30% también, los hospitalitos nos pueden ayudar, claro, con la población. Los hospitalitos para mí. Hay un 30% en este estudio que llegó tarde, así, llegó tarde. 30% llegan tarde. Eso es lo que está diciendo la estadística de esta población. Nos quedamos ahí. Vamos a un mensaje de Sinajer con respecto al resultado de los procesamientos de pruebas y ya regresamos. Vean esta gráfica, qué importante, atención, relación del tiempo de inicio en síntomas con el inicio del tratamiento en pacientes con COVID-19. ¿Qué porcentaje de días es el mayor, doctor? Sí, el porcentaje mayor es de 7 a 9 días. Vea cuánto se espera la gente. Vea cuánto se espera la gente para tomar un tratamiento. Y eso es a nivel de este tipo de atenciones. Igual la gente se tarda. Y hay un promedio de 7.1 días. 7 días se tardan las personas, desde que tienen los síntomas hasta que inicia el tratamiento. No le pueden pedir benevolencia. O que inicia el tratamiento o que va sí, busca la atención y ahí pues el inicio del tratamiento. Y algunos con esos 7 días pueden encontrar solución en el tratamiento maíz, sí, pero otros no. Sí, y a otros les van a decir que es dengue o les van a decir que es un resfrío y se va a ir diluyendo la posibilidad de tener una atención temprana. Muy bien. Algunos 7 a 9 días es demasiado, doctor. Sí. Requerimiento de oxígeno en los pacientes. En los pacientes que están en sus casas, el 16% de esta población necesitó oxígeno. ¿Qué significa? De 200 pacientes, el 16% necesitó oxígeno. Correcto. Fueron 32 pacientes con oxígeno. En casa, domiciliario. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la relación? Que por cada 10 personas que levantaron la mano, 2 de ellas le tocó oxígeno. O sea, ahí vemos la relación también de cuánto se pone en riesgo la vida en función de llegar de manera tardía. Claro, porque ahí le refleja esos 7 y 9 días más o menos. Correcto. Usted decía la gráfica anterior. Sí, eso va a una relación. Y viene el porcentaje de pacientes que utilizaron maíz AAA y que requirieron oxígeno. Está relacionado, exactamente. Está relacionado. Necesita oxígeno, necesita maíz AAA. Sí. Y pese a ello, hubo el 87% que, como se identificaron, porque si no, vea, necesitaron el 13% oxígeno. Realmente es una cifra baja en función de lo que uno ve cuando alguien está en una fase inflamatoria, pero estos pacientes tuvieron una detección temprana de esa fase y es por eso que no llegaron a necesitar tantas personas oxígeno, porque en este momento, si nos vamos a los triajes, a las personas que están ahora ingresadas en los hospitalitos o en estos centros, en el polideportivo, en Infop, usted va a encontrar que tienen el AAA como tratamiento, pero su gran mayoría tiene oxígeno, no es el 13%, es mucho más. Es mucho más. Esa es la parte del adelanto para poder actuar. Tipo de método de atención médica en pacientes con COVID-19. Importantísimo, el 89.5% fue a través de telemedicina, el tratamiento. O sea, el 90% fue con telemedicina, el 10% fue domiciliario. ¿Qué significa la telemedicina? La telemedicina son las diferentes plataformas que existen para estar en comunicación con un paciente. O sea, ya sea las formas virtuales de comunicación, pero hay que verlo. Y eso para eso necesita métodos como WhatsApp, el Zoom, las videollamadas. Muy bien. Así se fue corrigiendo cada uno de los detalles. O sea que 9 de 10 se trataron así. ¿Y estos 9? Ninguno fue hospitalizado. No, ninguno. Y cuando se veía que había un grado de complicación, el 10% necesitó que lo fueran a ver a la casa. Eso es lo que dice esta estadística. Que 9 de 10 se manejaron de manera de telemedicina y que el 10% necesitó evaluaciones domiciliarias. Porcentaje de pacientes recuperados, este es el punto. El 72%
ya están con pruebas de recuperados. Y hay un 28% que está estable, pendiente de pruebas de control. Porque recuerde, es un estudio que recoge los últimos, o sea, los 30 días del mes de junio. Y no les voy a venir a hablar yo de recuperación en alguien que vimos el 30, porque ahí está puesto en las estadísticas. Está a la espera de ese proceso. Pero el que ya cumplió su término, mire lo que le ocurre. El método laboratorial que estamos utilizando para dar la definición de recuperado, el PCR, en un porcentaje que usted ve que es del 64.7%, pero hay un 35.3% con el ELISA. Con el ELISA, ese método. No estamos utilizando la prueba clásica rápida, porque queremos, esto tiene una validación internacional. O sea, este estudio... La ELISA le dice si usted tuvo o no tuvo, si tiene o no tiene. Sí, si lo tiene activo. Si ya pasó más de 21 días, por definición clínica el paciente no tiene el virus. Pero eso también lo puedo, desde el punto de vista laboratorial, contrarrestar a través de este examen. Porque esto, parte de la experiencia, tiene que tener una base científica para ser aceptado internacionalmente, que es el propósito del estudio. ¿Existe la posibilidad que le hagan una PCR, le resulte positiva y luego se haga una ELISA y resulta que usted nunca estuvo expuesto al COVID? Sí, lastimoso. Y por eso hay que documentarse bien y certificar que el laboratorio donde se lo pudo haber empleado, el resultado no fue un falso positivo. Mucho ojo, porque estamos detectando eso y no queremos que en el país se venga a mencionar después que una persona ha contraído nuevamente el COVID 15 días después. Porque eso todavía en el mundo puede ser no se ha que mostrado. es probable que nunca lo tuvo. Sí, es probable que nunca lo tuvo y no va a haber ningún hallazgo científico esa demostración. Tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento y la negativización de la prueba. 13 días. Esa es la pregunta que usted me hacía al inicio del programa. Sí. ¿Cuánto tiempo se tarda? Pues con nosotros se tardaron 13 días. Entre que comenzó ¿El tratamiento? y le dieron la... Sí. El promedio. Porque hubo gente que se tardó menos de 10 días. Hubo gente que le apostamos a lo que nosotros creemos, que si le bajo la carga viral usted en 48 horas queda libre. Y hubo gente que aceptó el reto. Hay un 10 por menos de 10 días. O sea, que no habían terminado el tratamiento y ya estaban negativos. No había terminado el día 10 y ahí están las pruebas. Lógicamente, esos fueron con PCR. Esos fueron con PCR. Todavía el método más certificado para demostrar que ese paciente ya no tenía el virus. Y de toda nuestra población, que hay personas que tardaron más de 3 semanas, un porcentaje mínimo, pero junto a toda esa población son 13 días. Eso es lo que tarda. O sea que al tercer día de haber terminado el tratamiento, esos 72 que representan en este momento 148 pacientes que ya están recuperados, lo lograron vencer el COVID-19 en el día 13, en promedio. Esa es la realidad. Impresionante. Vamos a un corte y regresamos para despedir el programa de esta noche.